Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Hola, Andrea. Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos informativos. Estamos hablando de un matrimonio a plenitud, donde no hay prohibición. Requieren también de la protección estatal que ordena nuestra Constitución. No se justifica negarle la posibilidad de casarse a quienes quieren vivir de consumo aunque no puedan procrear. La Cámara de Senadores aprobó la ley de matrimonio igualitario con los votos del oficialismo y de varios legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado. Conaprole vertió 37.000 kilos de crema de leche en un campo de Florida. La medida fue adoptada por la empresa en el marco del conflicto que mantiene con los trabajadores. Estoy seguro que los dirigentes saben quiénes son. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo: los dirigentes de clubes de fútbol tienen miedo de ejercer el derecho de admisión a los espectáculos deportivos. Antel construirá un estadio multifuncional en el predio del cilindro municipal. Se llamará Antel Arena y tendrá un costo de $40 millones. 5 personas murieron en Buenos Aires a raíz de un intenso temporal. Por Copa Libertadores, Peñarol enfrenta a Emelec de Ecuador a las 23:45 horas en Guayaquil. El Senado aprobó por 23 votos en 31 el proyecto de ley de matrimonio igualitario. El texto regresa ahora a la Cámara de Diputados, ya que se le efectuaron algunos cambios. Además del casamiento entre personas del mismo sexo, el texto incorpora la elección de los apellidos de los hijos en todas las parejas, de modo que se pueda utilizar como primer apellido tanto el del padre como el de la madre. Los legisladores mostraron posiciones personales y políticas variadas y transversales a todos los partidos. El Frente Amplio, con la aprobación de la norma en el Matrimonio igualitario en el sentido de que es una forma espuria de hablar de un matrimonio gay, homosexual. Estamos hablando de un matrimonio a plenitud, donde no hay prohibiciones y donde queremos tener la bandera de la libertad y de la justicia y de la igualdad bien en alto, más en alto, cada vez más en alto. El Partido Nacional dejó libertad de acción. Tuvo varios voceros. La mayoría se sumaba a la desaprobación por razones religiosas o, como Francisco Gallinal, por cuestiones jurídicas. Hubiera sido mejor legislar exclusivamente sobre el matrimonio y simultáneamente acelerar los pasos en el trabajo de la Comisión para tener también legislación en lo que refiere al tema de la afiliación y en lo que refiere al tema tan complejo de la reproducción asistida. Otros nacionalistas, en minoría como Larrañaga, se expresaron por priorizar los derechos individuales y también realizaron aportes. La noción de familia que protege la Constitución es concreta y estas familias concretas que integran y comprenden. Pensar lo contrario, reitero, es un prejuicio. A los contrayentes del matrimonio igualitario requieren también de la protección estatal que ordena nuestra Constitución. En las barras, representantes de organizaciones de gays, travestis y homosexuales seguían la discusión, haciendo algún comentario, según fuera la posición expresada por el legislador de turno. Desde Tiendas Coloradas, solo el senador Solari adelantó su voto en contra. Ope Pasquet, también del mismo sector, fue contundente con las razones. No se justifica negarle la posibilidad de casarse a quienes quieren vivir de consumo aunque no puedan procrear, y hacerlo constituiría una forma de discriminación lesiva del principio de igualdad consagrado por el artículo 8 de la Constitución. Entre las muchas frases de juristas y personalidades citadas durante la sesión, resalta la de Bad Ferreira. Todas las cuestiones sociales son discutibles y en todas cabe argumentar. En esos casos, tiendan ustedes a tener confianza, primero en la humanidad, simpatía y piedad, segundo en las soluciones de libertad. Lo veíamos en titulares. Finalmente hoy la empresa Conaprole desechó cerca de 37 toneladas de crema de leche que no pudo procesar en tiempo y forma.
La crema fue desechada en un predio privado que cuenta con la habilitación de Dinama y que mantiene todas las garantías de salubridad exigidas. El problema grave lo tuvimos nosotros el fin de semana, donde esos camiones que fueron tirados estaban con ya más de 70 horas en planta. ¿De cuántas horas puede mantenerse en planta? Y no, todo depende del manejo del deterioro del camión, de la acidez. Después que empieza a levantar acidez ya es irreversible. ¿24 horas, 48 horas? No, estaba hasta 48 horas, sí. Sí, pero todo depende de la acidez que trae de la planta de origen. Ajá. Sí, como tú ves ahí, en este momento tenemos 7 camiones en planta. Ajá. ¿Ya pero, con algunas horas también de atraso? Sí, pero controlada los datos de acidez. El proceso de tira de este producto lo realizó una empresa que es contratada por Conaprole en un lugar previamente delimitado. Allí se volcaron los 37.000 litros de crema que no fueron procesados en tiempo y forma. Y desde el sindicato de Conaprole se afirma que la decisión de tirar crema de leche es de entera responsabilidad de la empresa, ya que los trabajadores ofrecieron distintas opciones de industrialización del producto. Luis Goichea afirmó que no es nuevo que Conaprole deseche parte de la producción, ya que hoy no está en condiciones de procesar toda la materia prima que ingresa a las plantas. Le decimos también a la opinión pública que hace más de un año y medio Conaprole está tirando entre 100 y 150.000 litros de suero de manteca y de suero de queso todos los días, que lo secaba en la planta 11 y por errores de gestión de la empresa, por no disponer de un parque industrial adecuado, como le venimos denunciando por el crecimiento que tuvo la lechería, lo está tirando todos los días. Podría ese suelo, lo secaba y eran 10.000 a 15.000 toneladas diarias, a $2.000 la tonelada, o sea, más de $30.000 por día que estamos tirando y contaminando, que la Dinama lo sabe, que lo sabe el Ministerio de Ganadería, que lo sabe el Ministerio de Trabajo, y nosotros lo venimos denunciando en este organismo hace tiempo. Hoy el plenario de la Federación dispuso mantener las medidas estándar, no hacer ni siquiera una hora de paro en estas 48 horas y en el caso de Florida la mayor flexibilidad posible para seguir recibiendo toda la crema. Pero reiteramos, si la voluntad de la empresa, en este caso Conaprole, no es de caminar hacia la posibilidad de un acuerdo y quiere seguir tomando acciones como este tipo, va a ser muy difícil. Pero nosotros vamos a tratar de explicarle a la opinión pública y a todos que no es por parte de nuestras medidas gremiales que hoy tuvieron que tirar crema. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, defendió el uso de las tobilleras electrónicas colocadas a acusados de delitos por violencia doméstica. Una persona con antecedentes que se la quitó está aún prófugo. Si se saca la pulsera, lo que está ganando esa persona es que cambia pulsera por cárcel. Entonces ahora está requerido, probablemente cuando se lo agarre, en lugar de estar afuera, va a estar preso. O sea que el hecho de que fuera falible la pulsera nos sorprendió. No, para nada, eso está en la experiencia internacional. Hay quienes sacan la pulsera, hay que proteger a la posible víctima de otra manera y cuando se encuentra quien se la sacó, va a ir a juez y probablemente el juez resuelva otra cosa. Entonces esto afirma el uso de la pulsera, no cuestiona el uso de la pulsera. No, nos falló la tobillera, alguien la puede romper. Puede con una herramienta sacársela. En el momento que se la saca, queda identificado. ¿Quién detectó que se la sacó? El Centro de Comando Unificado que estaba monitoreando la cosa. Igual el sistema fue efectivo, es decir, se rompió la tobillera, automáticamente fueron a custodiar a la mujer. Es lo que estoy diciendo, que esto no cuestiona para nada, sino que más bien afirma el sistema de la tobillera. Y en otro tema, el secretario de Estado dijo que los dirigentes del fútbol saben quiénes son los violentos, pero no lo dicen. El jerarca reiteró que cada club es responsable de la seguridad de cada espectáculo deportivo. Estoy seguro que los dirigentes saben quiénes son y los que actúan de esa manera y no lo dicen. ¿Solo saben o se relacionan con ellos? Saben. La cosa yo no lo puedo afirmar. Si llegan a matar a uno en las canchas en pocos días, digo, ¿a quién le vamos a echar las culpas? Yo no sé, eso es una cosa muy genérica, hay que ver cómo se produce, cómo se da, y entonces ahí aparecen las culpas antes de que aparezca el hecho no se le puede echar a nadie, si todavía no hay nada de qué culpar. ¿Los clubes no están actuando 100% con responsabilidad entonces? Yo estoy diciendo lo que creo, y creo que ahora se ha aprobado una ley, que es la ley de faltas, que da algunos instrumentos más, no los da todos.
Bonomi participó este martes del lanzamiento de un campeonato cuadrangular de fútbol social de equipos donde participan Uruguay, Chile, Colombia y Brasil. Por Uruguay juega una selección de futbolistas de la UTU y de varios liceos. El campeonato se realiza en el Estadio Francini. El presidente de OCE, Milton Machado, dijo que no le sorprendería que haya intereses privados detrás del alarmismo, según lo calificó, que hubo días atrás cuando se sintió feo gusto y olor en el agua corriente. Machado se refería a las compañías que venden agua embotellada. En declaraciones a los colegas de Telebuendía, dijo que desde el momento que hay intereses privados de quienes embotellan y comercializan el agua, yo no descarto nada. El jerarca agregó que desconoce los controles que se le hacen al agua embotellada que compite con la de OCE y que le gustaría saber cuánto pagan las embotelladoras para extraer agua del subsuelo, ya que se trata de un bien estatal y no privado. El Ministerio de Desarrollo Social aclaró que no está realizando ninguna campaña por ninguna vía para otorgar canastas de materiales de construcción. La aclaración de la Secretaría de Estado se realiza luego de recibir varias denuncias de familias humildes, la mayoría de ellas de asentamientos, que habían sido estafados. La maniobra era realizada por una persona que se hacía pasar por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que les decía que le iban a llevar una canasta de materiales, pero que para eso debían pagar por adelantado 1.500 pesos. El derruido cilindro municipal se va a convertir en el Antel Arena dentro de 3 años. El complejo costará unos 40 millones de dólares y albergará actividades deportivas, culturales y comerciales. Así se inició la presentación del futuro Antel Arena. La Intendencia de Montevideo concedió a Antel el predio del cilindro municipal por 30 años para construir un complejo deportivo y cultural. Esto es, un estadio multifuncional de alta tecnología constructiva y de equipamientos. Será capaz de adaptarse a las diferentes necesidades de recitales artísticos, conciertos y espectáculos deportivos. La presidenta de Antel dijo que se convocará un llamado de ideas para este proyecto que serán evaluados por un jurado integrado por destacados expertos. Se estima que el costo de la inversión rondará los 40 millones de dólares con financiamiento de la propia empresa. Antel pretende que el edificio sea un emblema de desarrollo de nuestras comunicaciones. Para la Intendencia, esta es una solución al problema de resolver el futuro del cilindro municipal luego que se quemara en octubre de 2010. Los próximos pasos serán entregar el predio a Antel, elegir el proyecto adecuado y lograr la aprobación por la Junta Departamental de Montevideo para luego iniciar las obras de construcción. Y tras conocerse este anuncio, surgieron las primeras repercusiones políticas. El ministro de Industria explique junto a la presidenta de Antel los motivos y las razones de esto que parece una verdadera barbaridad y un despilfarro de los recursos públicos. Que Antel vaya a hacer una inversión en el cilindro municipal de la Intendencia de Montevideo no tiene ninguna lógica mirándolo sin la explicación que nos tendrán que dar las autoridades. En la Junta se está trabajando otra solución que anunció la propia Intendenta hace unos meses atrás. Dijo que se iba a hacer el cilindro después del fracaso de toda aquella inversión de Feria de Valencia, lo iba a hacer la Intendencia con recursos propios, que no tiene. Y ahora, frente a este segundo fracaso, Antel le va a sacar las castañas del fuego. La plata de Antel va a tratar de levantar el cilindro. Y vamos a ser testigos de una vergüenza. Una empresa de telecomunicaciones que se financia con las tarifas que la gente paga por esas comunicaciones, va a ser un centro deportivo. Vamos a volver al tema de la polémica por el agua potable en nuestra capital. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente aseguró que no hay inconvenientes con el agua potable prevista por OCE. Hubo un percance desde el punto de vista de lo que significa el olor existente. OCE alertó a la población, pero en ningún momento puso en riesgo la salud de los ciudadanos. Que esto... Tenemos la plena seguridad de que si existiera un problema de este tipo, sin duda se comunicará oportunamente. Entonces el agua que consumimos está totalmente potabilizada, en buenas condiciones. Exacto. Una campaña promoviendo los derechos de los jóvenes a un empleo decente fue lanzado hoy por el Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Social.
Conocí a Pedro. Nunca llega tarde a trabajar. Recibe cerca de 100 llamadas por día. Constantemente tiene reuniones con sus clientes, quienes siempre demuestran satisfacción por su trabajo. Está en caja y con su sueldo ayuda a su familia. Él es Pedro. Es delivery de una pizzería y estudia arquitectura. Las personas jóvenes... A los jóvenes les resulta difícil conseguir un trabajo. Cuando lo logran, muchas veces se trata de empleos informales y mal pagos. Esta campaña pretende concientizar a los jóvenes sobre los derechos que tienen a un empleo decente y a los empresarios responsabilizarlos y estimularlos a comprometerse en mejorarles las condiciones. Si bien Uruguay está entre los registros más bajos de informalidad en la región, aún persiste. Los jóvenes y las mujeres tienen la mayor participación en la informalidad, digamos, o en esto que podríamos, por oposición a lo que presentamos hoy, llamar trabajo indecente. En el empleo juvenil se registra mayor rotación, salarios hasta 35% inferiores a los laudos y ausencia de aportes jubilatorios. Hay temas vinculados a la seguridad en el trabajo, a los accidentes de trabajo, a la atención de salud, aun cuando hoy ya es universal. Por su parte, el ministro de Trabajo destacó el régimen de pasantías. Hemos encontrado la posibilidad de pasantías en el Estado, con niveles altísimos de cumplimiento de las dos condiciones que habíamos puesto, que era mantenerse y cumplir con la exigencia que el trabajo planteaba y al mismo tiempo mantenerse vinculado a la educación, que es la otra pata fundamental sin la cual este proceso deja de ser virtuoso. Para mejorar el acceso de los jóvenes a un trabajo decente, este año el Parlamento aprobará la Ley de Empleo Juvenil, que tendrá especial promoción en el ámbito privado. Subsidiar una parte del salario de los trabajadores jóvenes de 18 a 29 años en hasta un 25% de ese salario a las empresas que contraten jóvenes. Ese subsidio además es diferencial, es mayor en el caso de las mujeres que de los varones, es mayor en el caso de aquellos que están bajo índice de pobreza que quienes no lo están. Y también en el ámbito público. Cuando el Estado llena sus vacantes con personal joven, digamos, 50% de ellos tienen que ser mujeres, 8% tienen que ser afrodescendientes, 3% jóvenes discapacitados y 2% jóvenes trans. Un accidente entre un ómnibus de la línea 103 y un carro tirado por un caballo se produjo esta tarde en El Cordón. Una mujer que cruzaba la calle sufrió traumatismo lumbar y tuvo que ser trasladada a un sanatorio, mientras el equino murió en el lugar. Según el digesto municipal, en Montevideo los carros tirados por caballos tienen prohibido circular por las avenidas 18 de Julio, del Libertador y Avenida Italia, además de toda la Rambla capitalina. Queda parcialmente excluida en el horario de 5 de la mañana a 20 horas la circulación en zonas comerciales. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria denuncia que cientos de docentes no han cobrado su salario correspondiente al mes de marzo. Si no pagan entre hoy y mañana habrá paro nacional de 24 horas el jueves. Según Secundaria, el retraso en el cobro se debe a una diferencia entre las horas tomadas por los docentes y las que ellos tenían conocimiento. Habría una diferencia de 4.000 horas entre las realizadas y pagadas y serían unos 200 los profesores afectados. Hace una jornada intensa en el Parlamento en el día de hoy. Sesionó la Cámara de Representantes en la tarde y en la mañana el Senado. Algo hemos visto, pero hay más información. Allí está el móvil. Juan Carlos Yacosa, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe, Andrea? Muy buenas noches para todos. Como ustedes decían, una intensa agenda parlamentaria en esta jornada. Ustedes daban cuenta más temprano de la aprobación en la Cámara Alta del proyecto de matrimonio igualitario. Novedades que surgen en estos momentos. Hace minutos este proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados, donde fue enviado a la Comisión de Constitución y Códigos y será analizado en las próximas horas para que la semana entrante tenga sanción definitiva en el plenario de la Cámara de Representantes. También hubo alusión durante la sesión que terminó hace algunos momentos aquí en Diputados al Día Internacional del Autismo, donde hablaron representantes de todos los partidos políticos, pero sin lugar a dudas que el tema que concentró la mayor atención y también tensión fue el momento en que el diputado del Movimiento de Participación Popular, Álvaro Vega,
el doctor Álvaro Vega renunció a su banca y también al MPP. Bueno, los invitamos entonces a compartir este momento que generó tensión, pero también fue un momento donde afloraron algunos sentimientos por parte del diputado Vega y también de sus compañeros del Frente Amplio. Habré cumplido mi función. Muchas gracias. En su discurso de renuncia, Álvaro Vega agradeció a todos quienes trabajaron con él durante sus años en el Parlamento y dijo que se va con la conciencia tranquila por la decisión tomada. Siempre creí que las bancas pertenecían a los grupos políticos, que era muy difícil interpretar qué es lo que votaba la gente, pero que votaba a grupos políticos. Y esta verdad, que no es universal, es solo para mí, es la que me hace hoy, al abandonar el grupo que hace 40 años elegí para militar, irme también de este lugar. Porque yo creo que las bancas son de los grupos políticos y no hay nada más tirano que la conciencia. Antes de retirarse, Vega aseguró que continuará trabajando por sus ideas y que se va más frente amplista que nunca. Me voy más frente amplista que nunca. Estoy convencido que es la organización que tiene la capacidad de cambiar y de mejorar el país. Y que es mucho más que los grupos que la integran. El Frente Amplio es mucho más que la suma de los grupos. Es un sentimiento de gente que ha dado mucho para que el país cambie. Y cuando uno cree que hay cosas que no deben pasar, también tiene la obligación de decirlo. En el lugar de Álvaro Vega asumirá el ahora diputado Carlos Rodríguez del MPP. Pepe, Andrea, de esta manera entonces se despedía el diputado del MPP, Álvaro Vega, de su banca y también del sector político, pero como bien decía la crónica, no se estará alejando del Frente Amplio. Por último, debemos decirle que hace minutos comenzó una reunión aquí en la bancada del Frente Amplio entre los integrantes de la Comisión de Educación, el ministro de Educación Ricardo Ehrlich y las máximas autoridades de esta Secretaría de Estado, donde se están analizando temas concernientes, obviamente la educación, sobre todo el próximo Congreso Nacional de Educación que se va a estar desarrollando en algunas semanas nada más. Bien, Juan Carlos, muchas gracias. Hasta luego. Durante el mes de abril, el presidente José Mujica emitirá su opinión respecto a la trascendencia histórica de las instrucciones del año 13. Lo hará en las emisoras del Sodre bajo el nombre de El Presidente le habla al país. Mujica hablará sobre el artiguismo y los valores que explican nuestra existencia como nación. Vale la pena que la gente se interne en el artiguismo, porque quedan algunas lesiones vivas. Pero no se entiende ni se entenderá jamás el porvenir si no somos capaces de mirar nuestras raíces. De esa definición de las instrucciones del año 13, te recomiendo que sean leídas. Hay que interpretarlas en el contexto de su época. En 300 y pico de años de colonización, hubo en nuestra América 170 virreyes, y de esos 170 virreyes apenas 4 fueron americanos. Que lo que podríamos llamar clases acomodadas de su época, pero criollas, se sentían francamente discriminados de todo lo que fuera carrera de poder, presencia de poder, y ni que hablar en materia de interés. Que en los prolegómenos de la iniciación de ese congreso, donde Artigas va a presentar las famosas instrucciones, el primer documento de nuestra historia, de toda la historia del Río de la Plata, de toda la historia de Sudamérica, que habla tajantemente de pedir la independencia absoluta del Reino de España, y a su vez lo hace con una franca definición republicana. Mi autoridad emana de nosotros. El presidente de la República precisó el término infectar utilizando la expo activa en relación a escribanos, médicos y abogados. En la página web de Presidencia, Mujica publicó que se conociera mejor el idioma con el que pensamos, nos ahorraríamos trabajosas e innecesarias molestias, y agregó infestar con S y no con C, infectar,
quiere decir llenar un sitio, aludir a una gran cantidad de personas o cosas. El artículo remite a la Real Academia Española. La deuda neta del país alcanzó en el año pasado los 13.597 millones de dólares, con un crecimiento de 3.3% con respecto a 2011. Según los datos del Banco Central, el año pasado la deuda neta representó el 27.7% del Producto Interno Bruto. La información económica la aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Veamos ahora la cotización de las principales monedas en el mercado de cambios. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Subió el precio del dólar, que en la compra cerró a 18.75 y en la venta 19.20. También subió el dólar interbancario billete a 18.977. Se mantuvo el peso argentino en 2 y 3. Lo mismo aconteció con el real, que continúa a 8.55-10.05. El euro billete tampoco tuvo variantes y cerró a 23.85 en la compra, 24.75 en la venta. La unidad indexada 2,5801. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Un temporal con lluvias intensas en Buenos Aires provocó la muerte de 8 personas según las últimas informaciones. Las inundaciones afectaron diversos servicios en amplias zonas de la capital argentina. Al menos 5 personas murieron como consecuencia de un temporal de lluvia que azotó Buenos Aires y sus alrededores en la madrugada del martes, sobre todo en las zonas norte y oeste de la capital, según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia, el SAME. Varios centenares de operarios, personal de seguridad, de emergencia, bomberos y ambulancias se ocuparon de socorrer a los miles de damnificados por las fuertes lluvias y las consecuentes inundaciones. En total, se calcula que cayeron 156 milímetros entre la medianoche y las 9 de la mañana, según el Observatorio Central de Buenos Aires. Alrededor de 100 milímetros se registraron en tan solo 2 horas y afectaron principalmente a los barrios de Belgrano, Palermo, Villa Urquiza, Mataderos, Núñez, Colegiales, Agronomía y Liniers. En la provincia de Buenos Aires se vieron fuertemente afectadas las zonas de los municipios de Moreno, Ituzaingó, Tigre, Avellaneda, Lanús, Ezeiza, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora. Las líneas del subte funcionaron este martes con algunos problemas y el sistema ferroviario estuvo seriamente limitado. Calles, avenidas, carreteras importantes, puentes y accesos a las autopistas quedaron totalmente inundados, complicando el regreso de miles de autos a la capital luego de un fin de semana largo. Varias zonas quedaron sin servicio eléctrico y otros cortes fueron programados por las autoridades para evitar accidentes. Seguimos en Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández agradeció a los gobiernos latinoamericanos su apoyo a los reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas en un acto que conmemoró los 31 años del inicio de la guerra. También destacó los avances para conocer la identidad de soldados caídos en combate. En el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas realizado en Puerto Madryn, a 1.300 kilómetros al sur de Buenos Aires, Cristina Fernández recordó que en el cementerio de Darwin, en las Malvinas, aún hay 123 tumbas de soldados argentinos sin identificar. Explicó que con el apoyo de la Cruz Roja, solicitado hace un año, se avanza en emprender la individualización de los restos de esos combatientes. Informó que 91 personas que perdieron a familiares en la guerra y no saben qué fue de ellos, han dado su consentimiento para avanzar con los pedidos de identificación a la Cruz Roja. En su discurso, Fernández también sostuvo que la guerra solo le sirve a los que fabrican armas y que Argentina solamente participa con sus Fuerzas Armadas de misiones de paz y de investigación científica. Dejó claro que Argentina no tiene enemigos y lo que sigue pidiendo al Reino Unido es que cumpla con el derecho internacional y que no se niegue al diálogo. Y que tampoco utilicen el gobierno del Reino Unido Malvinas para ocultar el desastre económico y social que sucede hoy en Europa
La guerra se inició el 2 de abril de 1982 con el desembarco de tropas argentinas en el archipiélago y concluyó en junio de ese año con su rendición ante las fuerzas enviadas por el Reino Unido. En el conflicto murieron 255 británicos, 3 isleños y 649 argentinos. Buenas noches para todos. Aguada ganó en las semifinales de básquet y se puso 2-0 sobre Malvin. Vamos a ver imágenes del partido para contarles un parcial de 17-2 en los 6 primeros minutos del tercer cuarto. Ahí la diferencia, Muro solo jugó 20 y anotó 4 de 4 en triples para la victoria de Aguada, que tuvo como goleador a Leandro García Morales, jugador del campeonato, 23 puntos para él. Los 2 primeros cuartos fueron favorables a Malvin, que ahora está 0-2 abajo y que tuvo como goleador a Anthony Miles con 18. El tercer partido se juega el sábado y mañana Defensor Bohemios. Defensor Sporting tiene la ventaja de 1-0. Tal vez suceda lo que se ha dado en la Copa Libertadores hasta la semana pasada. Más de la mitad de los partidos los ganaron los equipos visitantes. Peñarol juega hoy un gran partido, tiene que definirlo frente a Melec. Vamos a decirles y a contarles 23:45 el partido. Y este es el equipo de Peñarol: Enrique Boloña en el arco, Baltasar Silva, Alejandro González, Carlos Valdés y Aureliano Torres. Yo digo, un 4-4-2. Estamos viendo imágenes del partido en el estadio, que Peñarol ganó 1-0 con esta jugada y este gol de Olivera. Mitad de la cancha, Aguirre Garay, Novik, Cristóforo y Walter López. Y arriba Sanlayeta y Olivera, el equipo de Da Silva. Peñarol en Guayaquil históricamente ha conseguido buenos resultados, pero hace más de 30 años que no gana en Ecuador. Esteban Drer, el argentino, el arquero de Melec, vuelve a jugar. Mondaini también va a jugar. Y Marlos de Jesús, el equipo de Gustavo Quinteros, que a nivel local tiene una racha impresionante. Jugó 8 partidos y ganó los 8. Hablan los entrenadores. Con algunos inconvenientes, como ya saben, con algunos jugadores que no han podido estar presentes en el día de hoy acá en Ecuador. Lo ideal es ganar, el empate no es un mal resultado. Va a depender de nosotros, si estamos bien, estamos a pleno con lo que estamos haciendo, con lo que estamos entrenando y lo podemos realizar mañana, creo que puede ser un partido favorable. Bueno, semana de Copa Libertadores, hoy Peñarol, y el jueves 19:15 Nacional frente a Toluca. Creo que la noticia, y está en todos los portales, y está en el hincha de Nacional, es que no concentraron jugadores que son importantes o referentes de este equipo de Nacional. Por ejemplo, Albín también, que llegó para marcar una diferencia a nivel futbolístico, no lo está haciendo y no concentró en el partido. Tampoco Abreu, tampoco Vicente Sánchez y tampoco Lembo. Ya se ha ganado un lugar en el equipo titular y además un lugar en los hinchas Israel Damonte, que habla de Nacional, del momento del cambio de entrenador y de la Copa Libertadores. Creo que el que arriesga menos se está llevando buenos resultados. Nos pasó a nosotros cuando fuimos a jugar contra Boca, le pasaba a Boca cuando vino a jugar acá, que quizás hasta con un jugador menos, armó 2 líneas de 4, bien aguerrido y se termina llevando un buen resultado. ¿Vos sentís que hoy Nacional está en un momento bueno a nivel de cancha, que entrás y decís, ¿estamos bien? Sí, creo que se está buscando el equipo todavía, la realidad, no es un equipo que vos lo decís de memoria. Se ha rotado mucho, tampoco los entrenadores han podido encontrar un equipo sólido o que gane 2 o 3 partidos seguidos. En fútbol en general hay mucha presión, entonces cada vez se juega menos. Entonces a veces es complicado, el entrenador quizás en vez de en la pretemporada trabajar y estar tranquilo y preparar quizás una Copa Libertadores o un plantel para más adelante, está pensando, no, tengo ahora un partido amistoso y tengo que ganar sí o sí porque si no capaz que me voy. Entonces es complicado. Nosotros acá, bueno, nos pasó a horas de jugar un clásico de verano, ¿viste? Están diciendo que te vas, que te quedás. Entonces a veces es complicado y el jugador tiene que jugar con eso. Pasa por la personalidad de cada jugador y después, bueno, si uno, qué sé yo, puede ir a un psicólogo, que yo en mi caso lo hago, que me ayuda mucho. Para tratar de que me acomode a veces esos caramelos que andan dando vuelta. Creo que a mí me ayudó mucho desde el principio por problemas que he tenido familiares, quizá pérdidas importantes, perder a un hermano, a un sobrino, son pérdidas complicadas y a veces creo que el psicólogo en eso te puede ayudar. Por ejemplo, Messi, ¿no?
tipo más observado del mundo, tiene 2 partidos por semana, tiene que hacer goles y jugar bien siempre. Si se equivoca una vez, ya, Messi, ¿qué le pasa? Es brava esa. Pero pasa así, y pasa con todos los jugadores. Escuchá, de Cavani la otra vez escuché, está pasando un mal momento, hacía 2 partidos, hacía gol. Claro, sí, pará. Creo que eso lleva a que cada vez se juegue menos. Yo creo que el jugador tiene que vivir para el fútbol. El jugador tiene problemas y hay veces que te levantás sin ganas de jugar, puede ser. Pero bueno, ya estás ahí, te motivás, uno es un profesional y ya se mentaliza. Obviamente que yo lo disfruto, a veces no entiendo que hay, y lo respeto, pero no entiendo los jugadores que dicen, no, yo no me gusta el fútbol. Bueno, no lo entiendo yo, viste, son cosas que uno no las puede entender. Bueno, 2 cosas sobre la entrevista. Un poco hablamos del equipo de Nacional, esos referentes que les comentamos que no concentraron y que no van a estar en la Copa, y van a terminar ingresando juveniles, que son de alguna manera los que cobran menos en el equipo y los que están últimamente jugando, pero como decía Damonte, el equipo no se ha encontrado. Y también lo de Messi, y ya pasamos a la UEFA, que arrancaron los cuartos de final. No se lesionaba, jugaba 2 partidos por semana, conversábamos con Damonte, no se lesionaba desde el 2008 había tenido solamente un esguince en el 2011. Messi se lesionó, Barcelona empató. Minuto 38 en el partido, solamente admiración para la calidad del pase de Dani Alves, después la definición de Lionel Messi, pero otra vez hay que reiterar y aplaudir el pase del brasilero Dani Alves. El empate es en fuera de lugar, ahí está Zlatan Ibrahimovic, un pasito más adelante, después termina marcando el empate. En el minuto 89 se iba al partido, ahí pica Alexis, penal del arquero Salvatore Giroud, el italiano, y gol, lo va a cambiar Xavi Hernández de calidad. 2-1 ganaba el Barça, 3 o 4 minutos pasaban de la hora, pelotazo a la olla de Yalet, uno de los 2 franceses titulares en el PSG, los demás son todos extranjeros. La baja Ibra, le va a pegar ¿quién? Blaise Matuidi, el segundo francés del equipo, que en realidad tiene ascendencia angoleña, pero ponía las cosas 2-2. Y ahora vamos a ver la victoria de los alemanes de Bayern Múnich 2-0 sobre Juventus. Recién la gente se estaba acomodando, iban 24 segundos del partido. El futbolista de Austria, David Alaba, marca el primer tanto y es un récord, por lo menos en esta Champions. Algo de Arturo Vidal, que terminó afuera con roja por una mano bastante intrascendente. Pirlo no logró controlar el orden y la idea en la mitad de la cancha. Y la velocidad de Müller, las variantes con Robben, con Ribéry, que marcaban las diferencias. De Pescador, ahí cerquita del área, había que empujarla a Müller. Pone las cosas 2-0 a favor de los alemanes. Amigos, con mucho gusto recibimos a la profesora Susana Mangana. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Pepe, un gusto estar otra vez contigo aquí. Igualmente. Hablemos de lo que va a ocurrir el próximo 14 de abril, elecciones en Venezuela, atípicas elecciones. Lo de atípico tiene que ver por el contexto en el que se dan, la muerte del presidente Hugo Chávez, una situación sobrevenida, como indica la Constitución, y el llamado a elecciones en un plazo de 30 días, con una campaña que comienza hoy y que es muy breve, dura tan solo 10 días. Sí, efectivamente es una campaña muy breve, pero realmente tenemos ya muchos meses de campaña, ¿verdad? Puesto que se sabía que la enfermedad que sufría el fallecido presidente, ahora expresidente Hugo Chávez, era algo que podía terminar, como tú decías, con su propia ausencia del cargo o si no, con lo que finalmente ocurrió, que fue su propia muerte, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, algunos analistas apuntan a que todo está dado para que realmente esta campaña sea breve, efímera, porque en los hechos han continuado con esa campaña, si se quiere, desde el mes de octubre pasado, cuando volvió a ganar un Hugo Chávez que finalmente no volvió a asumir su cargo porque, como sabemos, sobrevino la enfermedad y con el trágico fin que tuvo, ¿verdad? Por otra parte, creo que hay algunos cambios interesantes. Capriles, el opositor, ha podido reducir la brecha de octubre, ahora bajó esa distancia de Maduro de 10,7 puntos a un 8%, o sea, un 8 puntos, perdón, de diferencia, y también ha aumentado la intención de voto de los ciudadanos venezolanos. Ahora Capriles estaría en un 35% de esa intención de voto, mientras que Maduro contaría con el 45% de los votos a su favor. Continúa todavía la duda sobre los indecisos y algunos analistas manejan la cifra de un 11% de indecisos y 7% de los llamados a votar que no lo harían porque están desconformes con ambos candidatos, ¿verdad? Pero todo es atípico en Venezuela y hoy también nos encontrábamos con una noticia, si se quiere, un tanto triste y a veces un poco cómica, de un Maduro que dice que recibió la visita de Chávez a través de la figura de un pajarito, dijo chiquitico,
que revoloteaba sobre sus hombros y que de alguna manera le estaba dando aliento y que nos hace un poco recordar dónde estamos parados, ¿verdad? En una Venezuela que ha sido muy diferente a los gobiernos anteriores, una Venezuela que tiene un programa asistencialista muy importante, donde los más pobres del país claramente van a votar por Maduro porque entienden que es la continuación del chavismo, pero que también es algo extraño para nosotros. Cuando hablamos de la izquierda latinoamericana tenemos que recordar que esa izquierda, por ejemplo en Venezuela, hoy está rezando en una capilla a Maduro para que realmente todo el pueblo venezolano lo acompañe, y en ese sentido también es bastante atípica esta campaña. Está claro, Susana, que Maduro no es Chávez, pero también está claro que Enrique Capriles dio todo el 7 de octubre pasado, donde se dio una elección atípica en un lugar, en un país donde no es obligatorio ir a votar y donde hubo un altísimo índice de votación. Parecería que aún con esa diferencia de 10 puntos se ve como muy difícil que el candidato de la oposición logre ahora recuperar votos. Evidentemente Capriles ha avanzado mucho, es un hombre todavía muy joven en la cuarentena, bastante más joven por otra parte que Maduro, ¿verdad? Pero yo lo que creo es que Venezuela está bastante dividida, creo que empieza a haber voces de disenso también que entienden que esa bonanza petrolera favoreció una política, si se quiere, basándose en asistencialismo a los pobres, también en subsidios muy amplios para la población venezolana, pero que realmente falta inversión en recursos humanos, en talento, en forjar industrias nacionales para promover las exportaciones y cambiar una política cambiaria y fiscal que sobre todo es inconsistente. Y eso no ayuda a atraer el capital y la inversión extranjera directa, que es por otra parte lo que están reclamando no solo venezolanos dentro del país, sino también muchos venezolanos que viven en el exilio y que están llamados a votar y que pueden hacerlo, ¿verdad?, a través del correo, pero también a través de sus delegaciones diplomáticas. Yo creo que todo está dado para que Maduro gane, no tanto porque él tenga realmente una gestión ejemplar, porque tenga lo que digamos una trayectoria política, sino porque está contando con el voto a favor de aquellos que están echando de menos al presidente Chávez. Su muerte fue muy reciente, ¿verdad?, todavía el 5 de marzo, entonces está muy fresco el recuerdo de un presidente que realmente hizo mucho por el pueblo, que podremos criticar su estilo, podemos criticar también su política exterior, inclusive lo hemos comentado contigo en otras columnas, en otros espacios, pero nadie puede negar que era un presidente que amaba a su pueblo y que se volcó hacia los más desfavorecidos de la sociedad venezolana. Y en ese sentido yo creo que los más pobres, aquellos que se sentían apartados del poder, de la política, van a continuar votando al chavismo, y claramente el representante de ese chavismo es Maduro y no Cabello, como se hablaba antes, ¿verdad? Pasa algo insólito también en esta campaña, y es que Nicolás Maduro introduce el tema de la inseguridad, algo que el expresidente Chávez no había mencionado en la campaña de octubre. Caracas hoy por hoy es una de las ciudades más peligrosas del continente. Lo ha sido durante muchas décadas, no es culpa del chavismo eso, ¿verdad? Pero claro, ha tenido que introducir este tema porque Capriles ha dado duro y parejo con justamente ese punto, porque muchos ciudadanos venezolanos se quejan del clima de inseguridad, de las altas tasas de criminalidad, y justamente era un tema que no podía ser dejado de lado en esta campaña electoral. Pero vuelve a agitar algunos fantasmas, como por ejemplo que si gana Capriles gana el capitalismo, el neoliberalismo o Yanquilandia, que se volvería a instalar en el país. Yo creo que es a veces un poco tomar por tonto al pueblo venezolano. Me parece que tienen un nivel de madurez, de democracia, de actuación ciudadana, de verdad, de política. Podemos decir que yo creo que no se pueden hacer este tipo de digamos, afirmaciones a la ligera. Capriles es un buen candidato para la oposición, ha sabido reunir a distintas fuerzas políticas que antes no podían ni siquiera encarar una mesa de debate o de diálogo, pero por otra parte creo que el momento no es propicio todavía para Capriles, como dije antes, no tanto por digamos, lo que representa Maduro por sí como persona, sino por lo que es el legado de un Chávez que ha sido embalsamado y elevado a los altares, como sabemos, de no solo Che Guevara, pero también de otros íconos de la historia latinoamericana, ¿verdad? Y que les está, digamos, bendiciendo desde el cielo, que es algo que también se ha colado en esta campaña, incluso a través de las canciones y de la escenografía que han puesto en escena los chavistas, pero también los opositores, que intentan apelar a la música como para ganar votos a través de bueno, lemas y de consignas que muevan a la ciudadanía a apoyar a sus candidatos. Muchas gracias, Susana. Nos encontramos el próximo martes. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Sigue Andrea ahora con más noticias.
Se celebra hoy el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Edificios de todo el mundo iluminarán su fachada de azul para llamar la atención sobre el trastorno. En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública se suma a esta iniciativa. Niño que tengo solo un trastorno de la Susana Muniz, ministra de Salud Pública, explicó que el autismo es una afección neurológica. Se detecta en los 3 primeros años de vida y que se manifiesta por trastornos en el comportamiento y en la forma de relacionamiento. No existen datos oficiales, algunas estimaciones indican que en Uruguay 1 de cada 100 personas son autistas. Las cifras son similares alrededor del mundo. No es diferente que en otros países, no está afectada ni por el sexo ni por la condición socioeconómica. Esto ocurre en todos los estratos. Desde el Ministerio de Salud Pública reconocen la efectividad del tratamiento ante casos de autismo, por lo que recomiendan a las familias la consulta médica al constatar trastornos en el comportamiento del niño. Lo más importante es captarla y empezarla a tratar lo más precozmente posible. Hay un 25% que pueden recuperarse y que pueden luego hacer una vida normal. Es cierto que hay un 75% que presenta luego una incapacidad en forma permanente. Precisa un equipo transdisciplinario, ¿verdad?, que hace no solamente a lo que es los aspectos motrices, del lenguaje, la capacidad de aprendizaje y de relacionamiento social, sino también a la contención del enfermo y la familia. La ministra de Salud concluyó que el autismo no se puede evitar, pero que hay que concientizar a la población de este trastorno. Intervenciones en edificios son algunas de las formas adoptadas con este fin. Para aquellos que necesiten apoyo, existe una asociación civil de padres de personas con autismo, ubicada en Avenida Italia 3906. Pueden comunicarse al teléfono 2-619-0403. A partir de la medianoche comenzará a regir una advertencia color amarillo por precipitaciones abundantes, vientos con rachas fuertes y tormentas aisladas. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubes Cisneros. El miércoles habrá que cargar con el paraguas, pues nuevamente se espera pasaje de abundante nubosidad, la que será acompañada de lluvias y tormentas aisladas, principalmente en las zonas centro, sur y este. Se observarán importantes mejoras hacia la noche por el suroeste. El jueves, el día se inicia de paraguas, pues en las primeras horas habrá abundante nubosidad que permanecerá afectando la zona costera, generando lluvias y lloviznas aisladas. Hacia la tarde mejoran las condiciones, disminuye la nubosidad y se observará mezcla de sol y nubes. En el día de mañana, Televisión Nacional transmitirá en vivo la ceremonia de apertura de las actividades conmemorativas del Bicentenario de las Instrucciones del año 13. Esta ceremonia tendrá lugar en el auditorio Adela Reta del Sodre a las 18:30 horas y también podrá ser seguida a través de Adinet TV y por la página web bicentenario.uy. Nos vamos. Exactamente. Hasta mañana entonces, que pasen muy bien. Hasta mañana.